vertientes hidrográficas del Perú. Vamos a dedicarnos a este tema para saber hacia dónde van los diferentes ríos que recorren el territorio peruano. Saber hacia qué vertientes, qué cuencas, allá les dicen cuencas. Bueno, pues vamos a ver qué diferencia hay y vamos a determinar hacia dónde van esos ríos. Vamos a necesitar el mapita del Perú, que lo puedes tomar de tu atlas, calcarlo, o de tu libro de mapas que tengas, o hacerlo a mano, que quedaría muy bien porque uno aprende. En la red buscas, escribes mapa político de Perú para colorear y te sale el mapa listo para hacer o para empezar a trabajar en él. Eso hice yo. Vamos a necesitar colores para dos cositas. Vamos a necesitar colores para dos cositas. Una, para las fronteras, para ubicar las diferentes fronteras que rodean al territorio peruano. ¿Quiénes son los vecinos? Y dos, para echarle a los departamentos. No es para que se vean bonitos, no. La idea es que con el color uno diferencia a este Loreto, Piura, Lambayeque y mirar qué río hay en ese departamento. La idea es como, digamos, enfocarnos qué ríos atraviesan esos departamentos. Tú ves un mapa de ríos de Perú y se ve un enjambre de ríos por todo lado, muy hermoso, que quiere decir que menos mal que tenemos aguas, aunque en algunas zonas falta, en otras sobra, pero hay agua, ¿cierto? Y es vital. Entonces, la idea es que se diferencien en cada departamento más o menos algunos de los principales. También hice una distinción entre los colores de los ríos y voy a explicarte por qué. Utilicé unos claritos para la costa del Pacífico y uno oscuro, también remarcado con un color aguamarina, pero tú puedes hacerlo como puedas entenderlo. La cosa es que se vea bien la separación entre la vertiente del Pacífico y la del Amazonas, junto con la del lago Titicaca. Entonces, los claritos, pues los usé para la costa. Los oscuritos, para los ríos que van a alimentar a unos ejes principales, digamos, unos ríos principales como la columna vertebral del país. Esos los remarqué con estos dos. Y los afluentes a esos, pues con solo azulito oscuro. Bueno, tanta vuelta para lo siguiente. Miremos las características. Vamos a empezar por la vertiente pacífica. Las aguas se generan en el lado occidental de la cordillera de los Andes, o sea, bajan de la Sierra Occidental y algunos de la costa. Esta vertiente es la más seca, imagínate. Aquí hay veces los ríos se secan, se desaparecen. Y sin embargo, esta zona con ese problema y alberga el 60% de la población. Ahí es donde vive toda la mayor parte de la población peruana. ¿Cómo son los ríos? Son cortos, torrentosos porque bajan de semejante altura. Su caudal es irregular, como te decía, porque crecen en verano, pero su caudal empieza a disminuir o desciende en invierno. Bajan de alturas superiores a 4.000 metros de altura. Y observa, vamos a ver, desde el Tumbes hasta la frontera con Chile, el Caplina. Vamos a ubicar esos ríos. Entonces voy a empezar con el colorcito clarito que te dije. Y vamos a empezar con el Tumbes, que la mayor parte de los ríos pues tienen el nombre de su departamento. Tumbes en Tumbes, acá. Ahí está, el río Tumbes. Pasamos al río Piura en Piura, que pasa por la parte casi central. El Piura, ahí está. El río Reque, que pasa por Lambayeque, bajando allá de Cajamarca, de la parte de la cordillera hacia allá. Esa parte, en Lambayeque, el río Reque. El río Chicama. El río Chicama, obsérvalo, está en la Libertad. La Libertad. Ahí lo tienes. El río Santa es importantísimo en la zona, pero obsérvale la dirección al río Santa. Es como si fuera en diagonal para bajar nuevamente. Obsérvalo. Está en Ancash, frontera con la Libertad. Ahí está el río Santa, en forma casi transversal, atravesado. El Guaura está en la parte norte de Lima. Ahí está. Ahí están los piquitos de los rótulos, están del colorcito para que se note la diferencia. El río Cañete, en la parte ya sur de Lima. Ahí. El río Cañete.
el río Ica, en Ica. Baja allá de Huancavelica. Se dice que no necesariamente desemboca ya en el Océano Pacífico. El Acarí, observa el Acarí. El Acarí está bajando de Ayacucho y pasando a Arequipa. Deja sus aguas ahí en el departamento de Arequipa, en la zona costera. Ocoña. El río Ocoña nace aquí en Arequipa. Obsérvalo ahí. El río Ocoña. El Majes. El río Majes, obsérvalo. Viene desde Puno, atraviesa Arequipa y viene a dejar sus aguas allí, al Pacífico. El Majes. El Tambo es importantísimo también. Larguito. Obsérvalo. Viene acá, es de Moquegua. Avanza, sube a salir allá, pasa por un pedacito de Arequipa, larguito. El Hilo, acá en Moquegua, el Hilo. El Locumba, obsérvalo en Tacna, en la parte norte de Tacna, allá. Y el río Caprina, entre otros tantos de la vertiente del Pacífico, el Caprina, allá, casi que frontera con Chile, pero no está en la frontera, de todas maneras. Ahí. Esos son los, digamos, entre otros importantes ríos de la vertiente del Pacífico. Te recuerdo, cortos, torrentosos, porque bajan de gran altura, pero también se secan. Entonces es importante saber eso. Vamos a darle la vuelta y voy a empezar con el río Apurímac. Para empezar a hablar del río Apurímac te quiero decir lo siguiente. Cuando lleguemos acá, a este punto, de ahí para allá se llama el río Amazonas. En territorio peruano, el río Amazonas es donde toma su nombre. Pero este río, si has oído, el río Amazonas, pues antes de la información que tenemos actualizada, es que era el río más caudaloso del mundo, ¿cierto? Porque es que le llegan aguas en cantidad, atravesando todo el territorio peruano, le va a caer bastante cantidad de agua. Pero resulta que se encontró que también es el más largo del mundo. Primero era el Nilo, se sabía que el Nilo con 6.000 kilómetros, pues listos. No, pero es que el Amazonas no se cuenta desde ese pedacito, sino desde donde los diferentes ríos van atravesando el territorio, van tomando otro nombre, pero a la final van a conjugarse en todos y van a formar ese gran caudal del río Amazonas. Así que el primero que inicia a ayudar a colmar esa gran cuenca del Amazonas es el Apurímac, aquí en Arequipa. Por eso es que es largo, porque mira desde dónde empieza a nacer el río Amazonas. Ya aquí, pues el Apurímac, hasta ahí. El Apurímac. Ese Apurímac, estando ahí, al avanzar más hacia el norte, vamos a encontrar paralelo a él el Urubamba. Obsérvalo, aquí casi en la parte de frontera entre Puno y Cusco. Allá, atraviesa todo Cusco. Ahí. El río Apurímac, claro que sigue un poquito porque hasta ahí, pasando a Ucayali, ya te digo por qué. Ay, bueno, y se me olvidó decirte que el Apurímac, entonces, Arequipa, Cusco, frontera con Apurímac, con Ayacucho y pasa a Junín, pero pues ya en Junín ya tiene otro nombre, ¿no? Bueno, entonces, el Ucayali, obsérvalo, este es súper importantísimo, lo tengo señalado con doble línea, azul y color aguamarina, porque es que es un río que va a llegar sus aguas a formar parte del Amazonas. Entonces, el Apurímac con el Urubamba, que se van a encontrar aquí, en su intermedio van a tener otros nombres, va a dar origen al Ucayali. Ahí, el Ucayali. Y el Ucayali se va por Ucayali, pasa por Aguayetia, pasa observa, a Loreto. Es en esa zona ya, porque mira por el norte también de Ucayali, pero por el río Ulla, Aguayetia, que le proporciona agua, él sigue avanzando y ahí, hasta aquí quietico un momentico, porque el Ucayali ahorita va a tener otro proceso. El Guayaga.
Observa el río Guayaga. Y todos salen de la cordillera central de los Andes y oriental de los Andes, el Guayaga. Entonces, el Guayaga hace este recorrido. En Pasco, Cerro de Pasco, sube a Huánuco, sale de Huánuco y entra a San Martín, sigue. Lo tengo con color verde doble porque es, con color azul doble porque es un gran río, imagínate la longitud. Sigue, sale hasta llegar a Loreto y alto ahí, porque ya te digo qué le va a pasar luego. Ahí está el Guayaga. Pasamos con uno importantísimo, el Marañón. Obsérvalo. El Marañón viene acá desde Huánuco, pasa por Ancash, La Libertad, se atraviesa un pedazo de La Libertad, Cajamarca, Amazonas, sigue subiendo, pasa una parte norte de Amazonas, del departamento, ¿no? Pasa a Loreto. Ay, ¿recuerdas que en este punto habíamos quedado con el Guayaga? Bueno, pues el Guayaga alimenta al Marañón. Y el Marañón sigue corriendo y se va a encontrar con el Ucayali. El Ucayali. Y al encontrarse con el Ucayali, de ahí en adelante es que se va a llamar Río Amazonas. Entonces voy a colocar el Marañón para que lo veas ahí, lo voy a poner ahí, el Marañón. Y el río, el santo y el milagro que estamos esperando. Ahí está, el Amazonas. Recuerde, de la unión del Marañón, del Guayaga y del Ucayali, a llegar en este punto, ya se llama Amazonas. ¿Listos? Pero recuerda, ¿no? Viene desde abajo, él no es ese pedacito, él viene almacenando, recogiendo mucha agua por el camino. Hasta ahí. Ahora, al río Amazonas, por la parte occidental de Ecuador, le llegan el Napo, el Tigre, el Corrientes, el río Pastaza, mejor dicho, una serie de ríos, y hay más, porque allá del Ecuador hay muchos más. Entonces, con más veras aumenta ese caudal. Pasamos a la parte oriental, que hay algunos que bajan de la parte oriental. El Alto Purus, obsérvalo, voy a subir un poquito acá, eso. El Alto Purus, ahí, este río que pasa allá. Hay unos que van al Madeira, se encuentran, y el Madeira, pues, allá va a llegar al Amazonas. El río Las Piedras, obsérvalo, va a correr un poquito acá al Urubamba. El río Las Piedras, acá, obsérvalo. Acá voy a salir de donde va a parar, pero obsérvalo. En el departamento de Madre de Dios. Y el Alto Purus, pues en Ucayali, en el departamento de Ucayali. El río Madre de Dios, en el departamento Madre de Dios, allá. Recuerde que esta es la cordillera oriental de los Andes, en donde nacen estos ríos, donde bajan, porque es que están bajando. Bueno, hasta ahí la vertiente del Amazonas, y como te digo, hay unos ríos, ejes, que se abastecen de muchos y van a formar el Gran Amazonas, y en la vertiente del Amazonas Atlántico, porque el Amazonas se lleva toda esta agua a dejarla ya al océano Atlántico. Pero resulta que hay otra gran vertiente dentro del territorio, que es la vertiente o cuenca del lago Titicaca. Te recuerdo, el lago Titicaca comparte digamos, aguas con Bolivia, ¿cierto? Entonces vamos a mirar los ríos que van allí. Uno de los ríos, pues, importantes es el Ramis. Ahí lo hice, es pequeñito, pues no tan pequeñito, es más o menos, pero baja allá de la cordillera, caudaloso, el Ramis. El Ramis va a dejar sus aguas al Titicaca. Bueno, el Titicaca, la vertiente o la cuenca del Titicaca, no es una vertiente que no tiene salida al océano, es endorreica, quedan atrapadas sus aguas allí, aunque ahorita miramos cómo se drenan un poquito esas aguas, pero esas aguas allí es un gran lago para el comercio fronterizo entre Bolivia y Perú. Hay un río que hace que las agüitas no se queden como tan estancadas, es el desaguadero. Imagínate, el río que desagua del lago del Titicaca. Él entra a Bolivia y lleva las aguas allá a uno de los lagos, el Poopó, allá al lago de Bolivia. Entonces, obsérvelo ahí.
Ahí está el lago. Está la laguna Titicaca. Veamos características de esa laguna, de esa gran vertiente. Es una vertiente endorreica, como te dije, cerrada, no tiene salida al mar, debido a que las aguas de sus ríos no tienen salida al mar. El lago recibe las aguas tanto de Perú como de Bolivia. Son ríos que presentan muchos meandros, son cortos, son torrentosos porque bajan de la parte alta de más de 4.000 metros de altura. Su caudal es irregular porque hay meses de sequía que no se empieza a disminuir su caudal. Y la sequía es larguita. Se alimentan del deshielo de las altas cumbres, de los nevados de la cordillera de Vilcanota. Y es como en forma radial. O sea, haga de cuenta que este es el laguito y aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Es como radial, pero allá llegan. Esos son. Entonces tenemos las tres grandes vertientes o cuencas. Este ha sido el trabajo de las vertientes hidrográficas de Perú. Como digo, un comercial, cuidemos nuestros ríos. Si le empezamos a echar todo lo que se nos ocurra, no tendremos, miren, nomás en la costa se secan. ¿Qué va a ser entonces del futuro de los ríos si los empezamos a llenar de todo lo que se nos ocurra echarle? Fuera de eso, hay zonas donde los han contaminado porque se ponen a utilizar químicos para sacar oro, minerales. Entonces, lo que tenemos al alcance de nuestras manos, que podemos salvarlo, echamos de todo, cuidemos nuestras aguas. Recuerde que por ahí en la bolsa de valores ya salió, dice que una de las grandes acciones en la que hay que cotizar es en las aguas, como si el agua no fuera natural en el planeta. Alguien ya se apoderó de eso y hay que cotizar, hay que pagar por el agua. Cuidemos nuestras aguas. Nos vemos en la próxima.